Bien, buenos días, señores alumnos. Este tema es un tema muy importante debido a que no solo es un tema, es una especialidad. Precisamente no es lo que estamos viendo en este momento, sino a partir de este slide, los aspectos citomoleculares y la bioquímica de la terapia del dolor. Como decía, el manejo, tratamiento de dolor es toda una especialidad y es multidisciplinaria, abarca a distintas especialidades, muchos especialistas participan. En Bolivia no tenemos hasta el momento, ¿no? Y esto es un atraso de más de 30, 40 años, clínicas especializadas del dolor, donde se maneja el dolor crónico y el dolor agudo, y en el crónico tanto el benigno como el maligno. Es toda una especialidad, es bastante larga, no se puede decir que uno pueda hacerlo de la noche a la mañana. Solamente el hecho de aprender acupuntura, pero común de una manera escolástica en una buena universidad, que tendría que ser en la China, en Shanghái, etc., tendríamos que gastar 10 años de nuestra vida para aprender a ser buenos acupunturistas. Pero entonces hay una segmentación y vamos a hablar en el slide correspondiente de qué es lo que ha pasado en Bolivia con esto de manejo del dolor. La terapia del dolor es una especialidad apasionante y toma muchos años en su aprendizaje. Bien, las bases moleculares de la terapia antiálgica, que es lo que vamos a ver, vamos a definir entonces el dolor. ¿Qué es el dolor? Antes de definir dolor, tendríamos que hacer una serie de consideraciones que siempre lo he hecho, ¿no? Y las voy a hacer antes de hablar del dolor en su definición, como lo tenemos aquí escrito. Pues el dolor nunca es puro, no viene a ser una sensación pura. Siempre se presenta entrelazada con otras manifestaciones, opresión, ardor, parestesias, calores, fríos, sensaciones de que corre agua hervida, quemantes. Muchas veces se añaden más sensaciones, ¿no? Como picor, este, eh, muchas sensaciones como hiperestesia, hiperalgesia. En términos generales podríamos decir que el dolor es proporcional a la intensidad del estímulo, pero no siempre. Hay dolores que cursan con hiperalgesia y el estímulo no podría llevar hacia una hiperalgesia. Entonces, tiene que haber un umbral de lesión para que el dolor sea percibido. Pero la lesión tisular no siempre es una condición necesaria ni suficiente para que se presente el dolor. El dolor en el cáncer, algo muy, muy serio. El dolor incluye también cualidades afectivas, de sufrimiento, de incomodidad, tortura, castigo. De solo pensar en una situación dolorosa, pensemos en el torno del dentista, ¿no? Por muy ultrasonido que tenga, que sea muy ultra rápido, igual, escuchar nomás el torno, uno ya le despierta una aversión al dolor, que es una cualidad. A nadie le puede gustar el dolor. Todos sentimos aversión por el dolor. ¿No? Hay personas que, pero sí tienen más bien una sensación placentera con el dolor. Esos son pues los masoquistas, y todo aquel que es masoquista es sadomasoquista, porque además es sadista, o sea, es un sádico asociado a un masoquismo, y es un trastorno ya de la conducta, y es un trastorno de la personalidad. En consecuencia, podríamos decir que viene a ser una cualidad afectiva, desagradable por lo general, no puede ser agradable. El hecho de sentir el dolor y gozar con el dolor, pues eso no es lógico, eso no es fisiológico. Ahora bien, hay partes, todo el organismo humano está pues segmentado por dermatomas, está segmentado por trayectos nerviosos. Los acupunturistas que han determinado sus meridianos para hacer la acupuntura, etcétera, ¿no? La interrupción, por ejemplo, de las inervaciones en una zona harán que ésta se vuelva insensible y habrá hipoestesia, más bien, hipoalgesia. Puede haber incluso dolores de extremidades que no existen.
de un miembro amputado. Esos son los dolores llamados fantasmas. O ser solamente psicológico, en base a la hipnosis. Hace años llegó Toussaint, era un gran hipnotizador. Cuando yo era pequeño, mi viejo santo, mi mamita, pues me llevaron al Teatro Municipal a ver a Toussaint. Era impresionante. Hasta ahora me acuerdo, yo tendría 6 o 7 años. Cómo hipnotizaba a la gente y era un tipazo. Entonces la estimulación de estos receptores, que tenemos receptores periféricos, centrales, etcétera, receptores, especialmente los nociceptores, son los que nos van a hacer percibir la intensidad de dolor y la cualidad de ese dolor. Ahora, para sentir dolor hay que conocerlo al dolor y atenderlo, es decir, hay que prestarle atención. El ejemplo más clásico, sujetos que están en batalla, están luchando, están heridos, siguen luchando, y luego, después se dan cuenta de que la herida era grave, pero toleraron muy bien, porque el cerebro es magistral. Para eso el cerebro secreta las famosas endorfinas. Muy bien. También hay ciertas circunstancias en las cuales el dolor se atenúa en el día por la actividad, pero eso es por la actividad, no se está atenuando el dolor, solamente está disminuyendo porque estamos ocupados. Pero en la noche sí se presenta el dolor, claro, se presenta porque nos echamos a dormir y ahí es cuando le prestamos atención al dolor. También habrán factores psicológicos, socioculturales, donde el dolor, pues, por ejemplo, en la gente del Oriente, ¿no? En el Beni, en Santa Cruz, especialmente en el campo, a los chiquititos, varoncitos, el papá les enseña que el varoncito no llora, que al varoncito no le duele, que el llorar es de maricas o de lo que fuere, y entonces se vuelven más estoicos. También tenemos que ver en el altiplano, nuestros indígenas del altiplano son bastante estoicos para el dolor, disimulan muy bien su dolor, lo soportan muy bien. He visto pacientes llegar a la sala de emergencias donde me hicieron una interconsulta, digamos, me hacían una interconsulta, cuando estaba trabajando en el hospital de clínicas, no hace mucho, hace un par de años atrás, y iba a emergencias a ver pacientes que estaban con un abdomen que parecía un embarazo de 20 meses, ni siquiera de 9 meses, con un abdomen totalmente distendido, y el sujeto estaba sin derramar una lágrima y no hacía gestos de dolor, nada. Y era un abdomen agudo por obstrucción de vólvulo con intestino necrosado. Luego se entraba a la cirugía y ese sujeto en cirugía les reseccionaban 1 o 2 metros de intestino. Entonces, soportando el dolor estoicamente, ¿no? Entonces hay patrones socioculturales, antropológicos, etcétera, que tienen que ver con la percepción del dolor. El otro lado de la moneda, más las mujercitas que se quejan de que, ay, sí le duele esto o aquello, pero cuando hay que soportar dolor, lo hacen mejor que el varón. Y para prueba, pues tenemos el dolor del parto. Muchas mujeres prefieren tener su parto, hacer su parto, sin anestesia, sin un bloqueíto, sin una peridural, o sea, sin analgesia de labor de parto, ¿no? Bueno, yo creo que no habría un solo varón que pueda soportar el dolor del parto. Para empezar, los varones son medio maricones, no se hacen poner ni una inyección, no quieren ni una inyección intramuscular. En ese sentido, la mujer es mucho más fuerte. Y en muchos sentidos, la mujer es mucho más fuerte. Entonces, vamos a definir, como dice el slide, el dolor es una experiencia o sensación privada y subjetiva, básicamente desagradable referida al cuerpo, que representa el sufrimiento producido por la percepción psíquica de una lesión real, una amenaza de lesión o una fantasía de lesión. O sea, básicamente desagradable, que se refiere al cuerpo, obviamente. Me duele la rodilla, o me duele el codo, me duele parte de la cara. Y se trata de una percepción psíquica de una lesión renal, pues me he golpeado, eso es una lesión real. Una amenaza de lesión, el hecho de pensar de que tengo que ir a tratar los dientes, ya me hace pensar de que me va a doler y empieza ya el dolor. O la fantasía de lesión, el dolor del miembro fantasma. Muy bien.
Bien, en la historiación de manejo del dolor en Bolivia, en La Paz, es bueno que vayamos haciendo un poco de historia, porque luego todo el mundo se olvida y el ser humano es muy desagradecido. Entonces, en La Paz, no sé exactamente en el interior, pero en La Paz, ¿qué pasó? Las primeras reuniones clínicas multidisciplinarias para el tratamiento del dolor se dieron precisamente en el servicio del profesor Carlitos Castaños del Hospital de Clínicas en el año 85. El profesor Castaños era un sujeto de mucha visión, uno de los grandes profesores que ha tenido la Facultad de Medicina. Él llegó incluso a ser secretario general de la Organización Mundial, de la Sociedad Mundial de Anestesiología. Una persona muy inteligente, muy interesante, y por eso ese servicio lleva su nombre. Y las primeras reuniones clínicas multidisciplinarias se realizaban en el año 85 ya, ¿no? Se realizaron estas reuniones. Yo estaba en esas épocas de residente en anestesiología en ese servicio y se reunían, era una vez cada 15 días, una vez cada 21 días, pero había la reunión acerca de terapia del dolor, manejo y terapia del dolor. Y ese eran los temas y venían varios especialistas a la unidad de anestesiología, donde estábamos todos los residentes y los médicos de planta. De los que me puedo acordar, quizás de muy pocos de ellos, pero por ejemplo Soria Galvarro era un doctor que se dedicaba en esas épocas, estoy hablando del 85, se dedicaba a la acupuntura y venía y manejaba bien la acupuntura, la verdad. Habían también neurólogos, internistas, cirujanos que acudían a estas reuniones y obviamente en primera línea estábamos todos los residentes, los R1, los R2, los R3, bien metidos en las reuniones, escuchando los avances de la terapia del dolor en el mundo. El primer curso del dolor lo realizamos precisamente en el año 86 en el auditorio del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés, y asistieron varios especialistas, se llenó, exitoso fue el curso, y quienes manejaban esta visión del dolor, así como el profesor Castaños tuvo la visión de antes de que se diese, él ya, como estaba constantemente viajando a los congresos, que es importante por eso, ir al exterior, y mientras más lejos mejor, estaba al día, y él ya pergeñó los documentos para hacer la especialidad de dolor, y también pergeñó algo para hacer los documentos para hacer la especialización de terapia intensiva, ¿no? Entonces él estaba adelantándose un poquito a su época, y en Bolivia no se había fundado todavía ni siquiera la terapia intensiva en el año 86. La sociedad de terapia intensiva, no habían casi intensivistas. Muy bien, entonces esto se realizó y hicimos el primer curso con uno de los profesores que siempre le voy a tener mucho afecto, mucho recuerdo cariñoso, al profesor Manuel Torrico. Con él hicimos, y yo lo ayudé, hicimos un bloqueo del ganglio celíaco, sin aparatos, sin radioscopía, no sé cómo, era una aguja tremendamente larga, estoy hablando de 15, 20 centímetros de aguja. Hicimos un bloqueo satisfactorio con un paciente que tenía un dolor abdominal insoportable secundario a una neoplasia. El otro anestesiólogo que participaba de esto era muy inquieto, era el profesor Efraín Valdés, que estuvo unos años con nosotros, luego se perdió, ya no supe más, pero hay que recordar algunos nombres que han dado trayectoria y que han dado validez, y ha sido un honor tenerlos en el servicio. Y yo estaba como R2 esas veces, y era favorito de estos doctores, de Manolito y de Efraín. Entonces yo los colaboraba en todo lo que podía, y a mí me encantaba dolor. Es por eso que hice algunos cursos de dolor, pero no soy dolorólogo de ninguna manera. ¿Estamos? Muy bien. Dentro de las bases moleculares del dolor, vamos a ver que la terapia según la clasificación del IASP,
International Association for the Study of Pain. Eso significa IASP. Entonces, esta asociación ya en el año 2008 clasificaba el dolor en dolor agudo y en dolor crónico. A su vez, el dolor crónico lo clasificaba en dolor benigno y en dolor maligno. El dolor agudo, características del dolor agudo, pues por definición, es un dolor útil. Miren ustedes, como las dos primeras palabras. ¿Qué es un dolor agudo? Es un dolor útil, porque nos avisa de un daño, de una lesión. Es útil y es protector. Es unifactorial, pero a veces se hace multifactorial. Y se acompaña, obviamente, de un poquito de ansiedad, el dolor, y es una señal de alarma. Eso es en cuanto al dolor agudo. En cambio, el dolor crónico es inútil. Es decir, ya acompaña toda la vida al paciente, entonces ya es un dolor que está ahí, el paciente ya ni pelota le tira, ¿no? Pero es destructivo, es más multifactorial que unifactorial, desencadena en el paciente ansiedad y depresión, trastornos conductuales, y tiene un componente siempre somatopsicosocial. El dolor crónico y el agudo no le estamos dando un tiempo. No podemos darle un tiempo a estos dolores porque no se trata del tiempo, se trata de la interpretación del dolor en su forma aguda. Un dolor agudo puede presentarse, puede ser hasta dolor agudo, hasta de 15, 20, 30 días, 2, 3 meses. Y el crónico toma más tiempo. Pero el dolor crónico tiene una particularidad, ojo, el dolor crónico se puede transformar de síntoma que es, porque el dolor es un síntoma, ¿no? Ni siquiera es un signo, no lo vemos, por eso es un síntoma. Ese dolor crónico de síntoma puede convertirse en enfermedad. Ojo, en el dolor crónico deja de ser síntoma y puede pasar a ser enfermedad. O sea que es una enfermedad que se está adicionando a la propia patología de base del paciente. El dolor crónico a su vez puede ser benigno y maligno. Benigno y maligno. Obviamente el dolor maligno es aquel secundario a las neoplasias. Requisitos taxonómicos para que caractericen un dolor según la IASP. 1. Región afectada, sistema involucrado, características temporales, intensidad y etiología del dolor como síntoma y luego dolor como enfermedad. Entonces es muy importante qué región está afectada. Este es un yogi que está haciendo un estiramiento para calmar una lumbosciatalgia. Es muy interesante porque el yoga es hacer la meditación y los ejercicios, porque es una interacción biopsicomental y muscular, física. Entonces, dependerá de la región afectada, del sistema involucrado, qué sistemas involucra ese dolor, qué características temporales aparece al caminar o aparece cuando el individuo más bien se echa, cuando se sienta, cuando quiere pararse. La intensidad depende de la experiencia previa del sujeto. Algunos se quejarán y dirán, oh, es un dolor insoportable. No, para la intensidad, por eso es que para ver si hay dolor o no y cuán intenso es, se tiene la escala análoga visual. ¿No? Siendo 1 el dolor menos doloroso que uno ha padecido, hasta 10 el dolor más doloroso que haya uno tenido en su vida, y le dicen su dolor del 1 al 10 cuánto puede ser, y otros dicen 4, otros dicen 6, otros quizás diga 9, ¿no? Que no puede soportar mucho el dolor. Muy bien, y la etiología de ese dolor, ya sea como síntoma, por lo general es síntoma, pero en los dolores crónicos se vuelve enfermedad. Muy bien. Dentro de las bases moleculares de la terapia antiálgica tenemos la biología molecular del dolor, tiene una importancia clínica y terapéutica, debido a que a la clonación de nuevas proteínas y de los canales iónicos, la repercusión en nociceptores y redes neurales y el concepto de neuroplasticidad y plasticidad también sistémica neuronal son considerados de vital importancia. Hoy en día hay tal avance en el dolor que si antes se hacían bloqueos, hoy se está trabajando inclusive con cirugía percutánea, etcétera, bloqueos, se hacen la parte de farmacología que es extensa, todo aquello está avanzando a grandes pasos.
Métodos génicos en farmacología. La investigación molecular de la farmacoterapia para el alivio del dolor se basa en manipulaciones que se han hecho, genéticas, mutaciones, factores de transcripción, translocaciones, eliminaciones y o ganancias de ligandos en relación a la activación de receptores opiáceos y neoopiáceos. Y aquí entra directamente la parte de epigenética, la relación del medio ambiente con el individuo, que puede transformar la parte genómica del individuo en base, por ejemplo, se va a vivir a la China, por así decirles, y ahí va a adquirir un nuevo bioma intestinal, para empezar, por la diferencia de comidas, y esto la epigenética es muy importante para inclusive hacer transformaciones de los genes, ¿no? La epigenética está de moda hoy en día. Dentro de los mecanismos actuales, la percepción del dolor, tenemos los factores de transcripción como el gen C-FOS, el denominado gen C-FOS, es utilizado actualmente como marcador molecular de la actividad neuronal. Hay otros más como el gen proteína quinasa, el ERK. Luego tenemos las neurotrofinas implicadas en la neuroplasticidad neuronal, los nociceptores, ¿qué es un nociceptor? Es un receptor que solo responde a estímulos realmente nocivos, dañinos, no se activa por otra clase de estímulos, ¿no? Entonces estos nociceptores podemos tener nociceptores del tipo de la TRKA, tenemos el CGRP, el NGF, el GDNF, hay infinidades de estos receptores para neurotrofinas. Los GDNF actualmente son estudiados para la producción de nuevos analgésicos, especialmente para el dolor crónico benigno y maligno. Y luego tenemos, entre los mecanismos que llevan al dolor, citoquinas, ¿no? La cascada de citoquinas, y vuelvo acá a hablar de la famosa tormenta de citoquinas que produce el COVID y que es la causa fundamental para que haya una endoteliosis y alteraciones del glicocálix y se produzcan los fenómenos de microtrombosis, coagulación intravascular diseminada, embolias pulmonares, para que se produzca también insuficiencia renal, etc. La cascada de citoquinas participa, ¿no?, íntimamente en la producción de mecanismos del dolor, van a producir no solamente dolor, sino que las citoquinas van a llevar a la flebosis, que es la respuesta inflamatoria que puede ser localizada o puede hacerse finalmente sistémica. Luego tenemos aspectos moleculares del sistema opiáceo. Y acá entramos a una parte muy interesante, que es la biología molecular, que ha aportado en los últimos 20 años avances muy importantes en cuanto a los receptores y la morfina endógena. Pues vaya uno a saber, nadie sabía, y uno se llega a enterar luego de que una de las fábricas más poderosas de los receptores, que tiene receptores y produce morfina, es el ser humano, y está en el cerebro, ¿no? Recientemente se han reportado más de 9 exones que ocupan más de 200 kilobases en el gen opiáceo de un solo receptor. Estamos hablando de 5 receptores de dolor. Actualmente se conocen 4 receptores bien identificados, pero tenemos al receptor MU, el cual tiene más de 9 exones, solamente para el receptor MU. Este receptor MU tiene que activarse ante la presencia de la liberación de morfina endógena para producir analgesia. Luego tenemos los genes al receptor delta, que están implicados en la tolerancia a la morfina, es decir, hay sujetos, no se ve esto en nuestro país. En Bolivia nunca he visto un sujeto adicto a morfinas, a opiáceos en sí. No, somos un país subdesarrollado todavía, hasta para eso somos subdesarrollados. Pero qué mejor que no hayan adictos a la morfina, a la heroína, a derivados morfinomiméticos. Esto se ve más en el exterior. Entonces, ¿cuáles son los receptores encargados para la tolerancia, para cada vez que necesiten una dosis más fuerte y se hagan dependientes y muy dependientes? Estos sujetos pueden llegar a destruir su vida misma y la vida de sus familias, de su entorno social, y son los receptores delta. Por una parte estamos viendo los receptores MU, por otra parte estamos viendo los receptores delta implicados en la tolerancia a los morfinomiméticos. Luego tenemos la orfanina, FQ, y la nociceptina, que son los ligandos endógenos de receptores, pero estos no son verdaderos receptores opiáceos, son pseudo-opiáceos, que también se activan, que también se andan activando.
tenemos, hablando ya de las bases moleculares, sitios de concentración y de producción donde se producen, ¿no?, los péptidos opioides endógenos, alfa, beta, gamma, los péptidos opioides endógenos con todas sus variedades. Y aquí tenemos, a nivel del mesencéfalo, es el primer sitio de la gran fábrica de producción, donde en la sustancia gris periacueductal del cerebro medio. A nivel de bulbo tenemos el núcleo rafemagnus, a nivel del bulbo. Y a nivel ya de la misma médula, los funículos posterolaterales de la médula, pero en el bulbo no solo está el núcleo rafemagnus, sino también está el núcleo serotoninérgico y el núcleo magno serotoninérgico encargado de producir esta morfina endógena, ¿no?, que estamos hablando en este momento de la morfina endógena. Entonces, la morfina endógena se va a producir a partir de estos sitios de condensación que están dados por el diagrama de Lomas. Entonces, este diagrama de Lomas, tenemos un cerebro medio, un bulbo raquídeo y la médula espinal. Cerebro medio, sustancia gris periacueductal del cerebro medio, la que por estimulación eléctrica pues, puede producir a profunda analgesia. Esto ya se ha visto en experimentación. El bulbo raquídeo, donde están las células nerviosas que forman dos núcleos. Aquí tenemos el rafemagnus nomás, uno llamado núcleo rafé medio serotoninérgico, también magno, y el otro es el núcleo reticularis paragigantocelularis, que ambos que tienen gran contenido en opioides endógenos. Y en la médula espinal tenemos en la localización en las astas posteriores en conexión con las astas posteriores. No, aquí tenemos las astas posteriores ricamente, densamente concentradas con morfina endógena. Bueno, ahora aquí tenemos la famosa teoría del gate control, que para algunos no le están dando ya mucha importancia, pero es fundamental para poder entender posteriormente qué es lo que está pasando, ¿no?, en las bases moleculares. Y tenemos la famosa teoría del gate control, que es una teoría que tiene que ver con 4 sistemas que controlan esto, que es lo que vemos acá en el diagrama, la relación que existe entre las fibras gruesas, y esto tiene que ver con los nociceptores periféricos, por favor, y las fibras finas. Fibras gruesas y fibras finas. Estas, al ser activadas, estimuladas, van a transmitir el dolor. Estas fibras finas también, pero hay algo que hay que tener en cuenta, es la interneurona inhibitoria. ¿Cuál es la acción de la interneurona inhibitoria? Inhibir el dolor. Esa es la acción de la interneurona inhibitoria. Entonces, en esta interneurona inhibitoria se detiene el dolor. Entonces, cuando estimulamos a las fibras gruesas, con suavidad, con gentileza, con delicadeza, lo que podemos hacer es estimular, es un estímulo positivo a la interneurona inhibitoria y se negativiza el dolor, se bloquea el dolor. Si estimulamos a las fibras finas, en lugar de que se negativice, calme el dolor, lo que va a pasar es que va a inhibir a la interneurona inhibitoria. Si inhibe a la interneurona inhibitoria, el efecto es positivo y se transmite el dolor y va a ascender por la vía neoespinotalámica hasta arriba, hasta el hipotálamo y luego hasta la corteza somestésica a nivel cerebral y vamos a sentir el dolor, ¿no? Este es un diagrama de Melzack y de Wall, ¿no?, que son los que han hecho, que han podido definir esta teoría del control de entrada, etcétera, etcétera, los grandes estudiosos. Lo mismo, bajo otro punto de vista, ¿no?, aquí tenemos la alteración, las afluencias periféricas, este circuito que se está formando de salida y otro de ingreso con bloqueo. Esto es lo mismo. Entonces, este sistema, que es la teoría de Melzack y Wall, hay que ampliarlo un poquitito, ¿no?, porque es necesario. ¿Qué dice la teoría de Melzack, o también llamada del gate,
o de la compuerta. Dice que hay 4 sistemas, atiendan bien. Uno es que gobierna el sistema de control de entrada, el otro es el sistema sensitivo discriminador, el otro es el sistema motivacional afectivo de la acción y el sistema central de control cognitivo. En el sistema de control de entrada, entonces las células de transmisión del cuerno dorsal que reciben y transmiten esta transmisión pues hacia adelante, ¿no? En sentido rostral, están sujetas a influencias moduladoras de la sustancia gelatinosa del orando, las astas posteriores de la médula espinal. Melzack describe este como un mecanismo de control de entrada que regula los impulsos desde la periferia. Estos estímulos a través del sistema de fibras grandes o gruesas, lo que vimos en el anterior slide, en virtud de que conducen más rápidamente y sufren pocos retrasos sinápticos, alcanzan primero conexiones altas y así dan origen a impulsos de retorno hacia la célula de la sustancia gelatinosa, y lo cual inhibe la transmisión del dolor. Por el contrario, las fibras pequeñas llegan a la sustancia gelatinosa, facilitan el transcurso de fibras más pequeñas de arribo tardío, que viene a ser la retroalimentación positiva. En consecuencia, esta estimulación hará que percibamos el dolor, se pueda percibir. Bien, entonces, una forma más sencilla es la que ya les dije de la interpretación de la teoría de Melzack-Wald. Es a través del interneurón inhibitorio, que ya lo hemos visto. Si esta es estimulada, se inhibe el dolor, si es estimulada. Si es negativizada, pasa el dolor y se percibe el dolor. Si el dolor es muy intenso, estaría a nivel de las fibras pequeñas, ¿no? En cambio, los dolores que no son muy intensos, incluso uno puede frotarse suavemente. Cuando uno se golpea, se frota. Nunca nadie se frota fuerte, sino suavito, para liberar. ¿Qué cosa estamos liberando al frotarnos suavito? Algo que nos hayamos lesionado, que nos hayamos golpeado o cortado. Al estimular suavemente estamos liberando los péptidos opioides endógenos que habíamos dicho que se liberaban a 3 niveles, no tanto el núcleo de Magnus, ese serotoninérgico, como el núcleo reticular paragigantocelulares, ¿no? Hay algunos hechos de la hipótesis de Melzack-Wald que son algunos criticados, pero hay un efecto inhibitorio neto de las fibras cuando las tratamos con gentileza. Luego tenemos el segundo parámetro de este sistema de la teoría de Gate Control, que es el sistema sensitivo discriminador. Está construido por fibras mielínicas, ¿no? De diámetro mediano o grueso, alcanzan el núcleo ventral del tálamo y se proyectan pues hacia arriba, hacia la zona somestésica de la corteza, en el labio posterior, donde está la zona somestésica de la cisura de Rolando. El sistema sensitivo discriminador está conformado por 2 vías principales: la vía dorsal de la columna media o del lemnisco medio y la neoespinotalámica. La primera es de un desarrollo un poco más antiguo desde el punto de vista filogenético y se originan las fibras largas A beta, que ascienden por la columna dorsal hasta su primer relevo en los núcleos cuneiforme y el gracilis. Aquí recordar un poquito de anatomía, para luego proyectarse hacia el lemnisco medio y terminan en el complejo ventrovasal del tálamo. Y la segunda, la neoespinotalámica, se origina en fibras A gamma delta, y se proyecta de las células T del cuerno dorsal, asciende por la columna anterolateral para terminar, pues más bien no en las ventrovasales, sino en los núcleos posteriores del tálamo. Y algunas fibras se unen en el lemnisco medio para terminar en el complejo ventrovasal del tálamo. Este sistema sensitivo discriminador está organizado a lo largo de líneas topográficas precisas y sigue con fidelidad las alteraciones pues, de las propiedades espaciales. Por eso nos ubicamos, espaciales, temporales, de intensidad del estímulo. La función aversiva, ¿por qué no nos gusta el dolor? Está en conexión con la región posterior del tálamo, no olvidarse eso. Por ende, esta parte del sistema discrimina la cualidad del dolor. Estas observaciones pues han tenido siempre apoyo, esto lo han hecho en animales de experimentación, ¿no? Y la función aversiva tiene que ver mucho con el sistema limbo-reticular. Entonces, el sistema motivacional afectivo es el sistema en relación con la conducta de defensa, ¿no? O sea, hay razones, han investigado mucho, que la base reticular del tallo del encéfalo y tálamo medio forman parte de un complejo nervioso para el organismo, ¿no? Y esas son las zonas donde se van a activar
y son las zonas de alarma. Gracias a este sistema limbo reticular es que en una situación de peligro podemos saltar 8 metros en longitud o podemos saltar 3 metros de alto al escapar de un perro rabioso. Es decir, todas estas conductas están asociadas al sistema limbo reticular y su conexión ascendente hacia la corteza somestésica. Este sistema obviamente tiene fibras de diferente tamaño, mielínicas, no mielínicas, tipos A, tipo B, C, delta, en contraste con las del sistema discriminativo, ¿no es cierto? Que tiene más relevos y no proporciona pues una información espacial o temporal. Tanto los sistemas reticular, paramedio y límbico están recibiendo constantemente información de los sistemas intero y esteroceptivos. Eso es la vida cotidiana. Eso pasa con todas las informaciones que vamos asimilando. Y las células de la sustancia gris periacueductal del cerebro medio transforman pues la información espacial y temporal en una información de intensidad, y desencadenando así en el sistema paramedio y límbico una respuesta de aversión al dolor. El que gusta del dolor pues tiene todo torcido, eso no es correcto, y ese sujeto entonces nunca va a asumir una actitud de defensa contra el dolor. Y finalmente tenemos el sistema central de control cognitivo, y lo resumo en 2 palabras. Es el sistema central, que es como el director de orquesta que va adecuando todo lo que sea en relación a la sensación del dolor. Muy bien, entonces tenemos ya dicho todo aquello del diagrama de Lomas y de los sistemas de la teoría de Merck-Igual. Entonces, dentro de los péptidos opioides endógenos estudiados con radioligantes e inmunoensayo histoquímico, hay 3 genes diferentes que van a dar origen a estos péptidos: la proencefalina, la proopiomelanocortina y la prodinorfina. La proopiomelanocortina es la molécula madre que va a dar origen a todas las beta-endorfinas. Muy bien. Tenemos bases moleculares de los péptidos opioides, que tenemos por una parte la proencefalina, que a su vez tiene otro tipo de péptidos analgésicos con acción analgésica, como la metionina encefalina, la leucina encefalina. Por otro lado tenemos, esto acabo de decirlo, las beta-endorfinas. Luego tenemos unas un poquito más potentes, como son la prodinorfina, que va a dar origen a la dinorfina A y B y a las alfa-neoendorfinas. Dinorfina significa dinos, poder. Son muy poderosos morfinomiméticos. Para decirles, tengan una idea, las beta-endorfinas producen endorfina, y la endorfina es 80 veces más potente que la misma morfina que venden en cualquier farmacia, la morfina en ampollas, ¿no? Que se utiliza tanto en tabletas. La beta-endorfina es 80 veces más poderosa que... O sea, lo que nosotros producimos es algo impresionante. El problema es que no sabemos utilizarlos. ¿Quiénes pueden utilizar? Aquellos que se dedican a la meditación. Esto se ve bastante en la India. Los babajis, la gente dedicada, espirituales, algunos son espirituales y otros negociantes, pero de todas maneras son meditadores, y los babajis son hombres santos, los sadhus, y entonces ellos mediante su meditación pueden liberar, juegan con las endorfinas, están felices con las endorfinas, porque no se olviden uno de los efectos de la endorfina en los receptores, mu, kappa, es la felicidad, ¿no? El éxtasis, precisamente. Entonces acá tenemos en este diagrama a la proencefalina con 267 aminoácidos y un radical amino, es una proteína con su radical carboxilo. Tenemos la propia melanocortina, 267, esta es la molécula base, donde tenemos el radical amino carboxilo, y a su vez dentro de la propia melanocortina va a dar origen a la melanoestimulante, por una parte, y esta va a ser la parte del origen de la adenocorticotrópica, de la ACTH. Entonces tenemos la beta melanoestimulante, las beta-endorfinas, y una partecita de estas es la lipotrofina, que es la que precede a las beta, es la que es precedida, ¿no es cierto?, por la propia melanocortina, beta-lipotrofina y endorfinas. ¿Ok? Y la prodinorfina, estas ya vienen de otra molécula, ya no vienen de la propia melanocortina ni de la proencefalina. Las prodinorfinas
que vamos a tener las beta-neoendorfinas, alfa-neoendorfinas, y la dinorfina A y la dinorfina B. ¿Ok? Igual proteínas con su radical amino y su radical oxidrido. Todos estas morfinas, endorfinas, endorfina significa morfina endógena, endomorfina, endorfinas. Las producimos. Bien, farmacología aplicada a la activación de los receptores. Ahora veamos esto, que está muy bonito. Y entonces aquí tenemos solamente 3 tipos de receptores en este diagrama, mu, delta y kappa. La morfina, que a nivel de qué receptores, en los 3, más en mu, delta y kappa. El fentanilo, que es 80 a 100 veces más potente que la morfina, es lo que más usamos en la unidad de terapia intensiva para sedación, para nuestros pacientes y para el dolor, obviamente como analgesia. El fentanilo es mucho más pegado a los receptores mu, actúa muy bien en mu, poco en kappa. La meperidina, que es tan antigua, es uno de los fármacos más antiguos, actúa en mu, pero también actúa en kappa. La metadona es otro antiguo, fármaco antiguo, morfinomimético. La metadona actúa en mu y también en kappa. Luego tenemos dentro de estos fármacos, todos estos, fentanilo, meperidina, metadona, son agonistas, ¿no? O sea que ayudan a establecer a que haya más dolor. Pero la clasificación de morfinomiméticos nos habla de agonistas, antagonistas y antagonistas agonistas. Entonces, los antagonistas, ¿no es cierto?, serán contra las morfinas, y los agonistas parciales o agonistas antagonistas de una función así intermedia. Y eso es lo que vamos a ver con la nalbufina, por ejemplo, que actúa, si bien actúa sobre delta, pero también tiene una acción antagónica. Podría más bien actuar antagónicamente. La naloxona es un antagonista neto, por eso neto. ¿Qué damos a un intoxicado con morfinomiméticos? Pues naloxona. Entonces diluimos la ampollita de naloxona y le vamos dando, ya sea subcutáneo o intramuscular, un NN. Bien, no les voy a explicar cómo se maneja estas cosas. Bien, la naloxona. Entonces, la beta-endorfina, miren, en receptores mu y también en kappa. La leucina encefalina, cuya acción es más kappa, la metionina encefalina, cuya acción es más kappa, y la dinorfina, la más potente, también tiene una acción kappa. Muy bien. Receptores y su relación con canales dependientes del ligando. Entonces aquí tenemos algunas propiedades de estos receptores, aminoácidos excitatorios ionotrópicos, ¿no?, que tienen que ver con algunos iones, ¿no?, ya sean aniones o cationes. Tenemos los receptores, estos son principalmente los NMA, N-metil de aspartato. Luego tenemos los receptores AMPA y finalmente los receptores kainato. Los NMDA, N-metil de aspartato, tienen una conductancia, una permeabilidad en relación al calcio más que con el sodio, y estos tienen una potencia igual que el potasio. Agonistas, los receptores, que ayudan a la analgesia NMDA. Antagonistas, el DAP5. Tenemos la glicina como agonistas, antagonista el CPP, ¿no es cierto? Tendríamos aquí, dentro de los receptores AMPA, tenemos la conductancia, la permeabilidad, sodio igual que el potasio, pero ambos mucho mayores que el calcio. Tenemos estos receptores AMPA agonistas, que favorecen la analgesia, y luego los receptores kainato, que tienen su relación sodio igual a potasio, muy parecido a los AMPA, y sus agonistas son los kainatos y domoatos, ¿no? En cambio en el AMPA tenemos un agonista que es el quiscalato, ¿no? No se citan antagonistas. Bien, los receptores NMDA, hace un momento estaba hablando de estos receptores NMDA, que son muy importantes. Y aquí tenemos a nivel cerebral. A nivel cerebral, por favor, es muy importante esto. Entonces, donde vamos a ver bastante de los receptores kainato, pero son universales, ¿no? Están en el sistema nervioso central. Presináptico, la vesícula presináptica, que va a liberar L-glutamina hacia el espacio sináptico. Este es el espacio postsináptico. Presináptico, postsináptico, espacio sináptico o hendidura sináptica.
Por una parte vamos a tener receptores kainato que van a permitir la entrada de sodio y calcio, los receptores AMPA que van a permitir la entrada también de sodio y calcio, los N-metil de aspartato, los cuales va a producir la entrada de calcio y la salida de magnesio. O sea, por cada calcio que entra tiene que salir magnesio. Estos son bivalentes y no se olviden que tiene que haber un balance estequiométrico siempre. Para esto va a haber una transformación de ATP-NP con gasto de energía. Luego tenemos los receptores metabotrópicos glutamatérgicos. Luego tenemos involucrados también en este proceso glutamata apocainato receptores NMDA a ciertas prostaglandinas que intervienen en este proceso, ¿no? Y que se encuentran en el espacio postsináptico. Siempre el sistema retículo endotelial vamos a tener la liberación de calcio y este es el calcio que va a ser compensado a través de la entrada, va a formar más calcio todavía. No se olvide que la entrada de calcio en la célula va a producir, dependiendo en qué célula, ya sea, por ejemplo, si es vascular, la entrada de calcio produce vasoconstricción. Por eso hay hipertensos. Y esos hipertensos que hay que darles bloqueantes de calcio. ¿Estamos? Bien. Tenemos conceptos de neuroplasticidad y dolor. Entonces, que se está manejando mucho. La neuroplasticidad y el dolor. Todas las formas de dolor conllevan hiperalgesia en estado hiperdinámico y plasticidad en la sensación. Hay un proceso de plasticidad sináptica con componentes moleculares que amplifican centralmente las aferencias nociceptivas, excitando una hiperactividad nociceptiva que puede o no convertir un proceso agudo en un estado crónico. Así que, como en el sistema nervioso central, hay procesos de plasticidad a partir de la fosforiboxilación neuronal. ¿No? Lo grave es cuando ocurre la defosforiboxilación del sistema nervioso central neuronal, ¿no? Porque eso sí va en contra de la plasticidad. La plasticidad sináptica puede ser positiva o puede ser deleteria para su sistema. ¿No? Muy bien. Ahora, de los dolores podemos decir que hay tres formas distintas de dolor según la última clasificación para el año 2019. El dolor es nociceptivo, por una parte, o es flogósico o es neuropático. Es nociceptivo en relación a nociceptores. O sea, captan estos nociceptores y son ubicuos, están en todo lugar, captan verdaderos daños. Los flogósicos se despiertan a través de procesos inflamatorios y la liberación de citoquinas. Las citoquinas van a producir dolor. La liberación de citoquinas, la cascada de citoquinas, la liberación de prostaglandinas van a ocasionar dolor. Muy bien. Y el neuropático, que es el peor, porque este es el dolor de origen neuropático, neurogénico, que es el dolor de los dolores. Por darles un ejemplo, una neuralgia del trigémino es un dolor neuropático, insoportable. Un dolor talámico, el síndrome talámico, por Dios. Alguna vez tuvimos un paciente en terapia intensiva que le lesionaron el tálamo, le pusieron un infarto talámico por utilizar cloruro de sodio. Escúchenme bien, cloruro de sodio en ampollas. Le pusieron en bolo. Jamás, porque eso produce una nucleolisis, ¿no? Entonces, a nivel de las terminaciones nerviosas simpáticas, y esto produjo a su vez, produjo a nivel del tálamo un infarto. Ese paciente salió, gracias a Dios, luego de 2 o 3 meses de estar en terapia intensiva, pero luego le vino el síndrome talámico, que es el dolor de los dolores. Sujetos con este dolor prefieren a veces suicidarse a soportarlo. Los dolores neurogénicos son los peores, son quemantes, terebrantes, urentes. Bien, la hiperalgesia y la alodinia. Habremos acá un poquito. Hiperalgesia, una sensación excesiva para sentir el dolor. Es decir, un pinchacito lo siente como que le hubiese metido una patada, ¿no? Es decir, muy fuerte. Es un pinchazo muy fuerte. Ese es el estado de hiperalgesia. Mayor receptividad, es decir, que el sujeto siente más. Ponemos un sujeto A y un sujeto B. El A siente el dolor, pero el B siente mucho más dolor con la misma cantidad de estímulo. Bien, y la alodinia. La alodinia, explicaremos, es una sensación dolorosa diferente al estímulo. Es decir, pinchamos al sujeto y el sujeto no siente un dolor en base a un pinchazo. No, él siente, digamos, un dolor quemante o un dolor terebrante. No, eso es alodinia.
O sea que sienten dolores diferentes a la fuente del estímulo. Sin los síntomas más importantes de muchos estados, estos son los síntomas más importantes de muchos estados de dolor crónico. Especialmente esto va a ser hiperalgesia en los dolores crónicos, con propiedades de provocar sensaciones de dolor intenso y muy desagradable. Son distintos estos a la fuente generadora, que es lo que acabo de explicar. El manejo del dolor posoperatorio se constituye muchas de las veces en una cefalea para el cirujano tratante, eso es cierto. Considerar que el dolor posoperatorio se agrava por la deshidratación misma que ocasiona náuseas, vómitos. Los vómitos en el posoperatorio a veces son por hipoxemia, con darles un poquito de oxígeno se pasan, ¿no? Y a veces habrán parestesias y a veces alodinia. Y ya saben que la alodinia se puede presentar en diversas circunstancias. Muy bien. Analgesia posoperatoria basada en la evidencia, miren ustedes, el fármaco, codeína, la vía oral, la dosis y la respuesta, ¿no? El tramadol, que se usa mucho en nuestro medio, es un morfinomimético. No es, dicen, no es, claro que es. Luego tenemos el paracetamol, la aspirina, los ketorolacos, pero sobre todo la morfina. Aquí tenemos el ibuprofeno, un gran analgésico antiinflamatorio, por si acaso uno de los mejores, el ibuprofeno. El diclofenaco también el problema con el diclofenaco es que no tiene selectividad para los receptores, ¿no? Entonces da problemitas. Bien, ketorolaco también de los últimos, y este es una tabla de analgésicos que se usan, más usados en el postoperatorio, ¿no? Nosotros usábamos otro tipo de analgesia en unidad de terapia intensiva. Analgesia postoperatoria basada en evidencias, conclusiones. ¿Qué dicen estas evidencias? De British Medical Journal en el año 2008, que con los años obtienen tan buenos resultados como con los derivados de la morfina, pero hay que saberlos utilizar. La codeína, la dihidrocodeína solas en el postoperatorio no son tan efectivas, en caso no vayan asociadas. Por ejemplo, asociar esto a paracetamol para que sean más agonistas y puedan tener el paciente un mejor efecto analgésico. Bien, en cuanto a la analgesia basada en evidencias, en las conclusiones tenemos actual que la vía intramuscular no tiene ventajas en el mercado sobre la vía oral o por zona nasogástrica. O sea, eso de que por vía intramuscular va a ser mejor, no, bueno, el tiempo puede ser un poco diferente nada más. En caso de usar opiáceos ultracortos como el remifentanil, el fentanil ya es un opiáceo corto, pero el remifentanil es un opiáceo ultracorto, no tiene ninguna ventaja sobre el fentanil debido a la poca analgesia residual que dejan. Es decir, el remifentanil actúa demasiado rápido y se pierde demasiado rápido, ¿sí? Todos los opiáceos de mayor o menor grado producen depresión respiratoria, náuseas y vómitos. Y algo que siempre digo, si se le da a un sujeto algún derivado morfino-mimético, el hecho de ignorar que recibe un morfino-mimético evita la dependencia. Es el peor daño que hacen son pacientes, es decir, si le está dando morfina, se va a acostumbrar, porque ya saben que la morfina le va a producir algunos efectos que le van a encantar. Entonces ese es el problema, ese es el principal problema. El dolor crónico, ¿no? El dolor crónico. Conceptos de orden del dolor crónico, las vías nociceptivas adquieren autonomía. El dolor crónico se acompaña de otras cualidades, alodinia, causalgia. El causalgia es algo muy severo. El dolor crónico se acompaña de un componente afectivo, emocional y conductual. El dolor crónico deja de ser un síntoma y se convierte en enfermedad. Les ruego para este tema leer, por favor, estoy avanzando un poquito más rápido, porque ya estamos por cumplir la hora, y luego cargar esto y llevarlo a la plataforma es más difícil. Mientras más pesada la charla, más larga la charla, es más difícil poder subir esto a la nube. Ok, lean por favor dos cosas. Primero, el librito que lo publicamos con el profesor Elgueta. Básicamente los dos somos editores de ese libro, el doctor Elgueta y mi persona. Pero aparecen tantos coautores que yo no sé, no quiero hacer quedar, nunca he hecho daño a nadie y no lo voy a hacer a estas alturas de mi vida. Pero este librito que dice Fisiopatología Clínica Tomo 1. El tomo 2 nunca salió publicado porque la gente no escribió y parte del tomo 2 lo teníamos escrito con el profesor Elgueta. Ya está muy anticuado, pero el tomo 1, Fisiopatología Clínica del Elgueta, tomo 1, ¿ok? Ahí vean dolor, es uno de los temas que he escrito.
de los varios temas que he escrito en ese libro, lean que están todas las bases no tan actualizadas, pero esa es la base, lo que tienen que saber. Luego entran al otro libro, que es de contexto internacional, que lo publicó la McGraw-Hill en todo Sudamérica, y ahí está con un ejemplo típico de un manejo de un paciente que incluso llegamos a utilizar estimulación eléctrica transcutánea para su manejo de dolor, ¿no? Que simuló un abdomen agudo, un dolor que llegó a simular un abdomen agudo, y ya van a entrar a operarlo al paciente. Muy bien. En el paciente oncológico lo que vamos a ver es el dolor crónico, que no es tan benigno, sino ya es medio maligno. Entonces, no medio, bastante, escalera analgésica de Lons. Eso se dio en Ginebra en el año 1984 y tenían sus escalones, sus peldaños. Primer escalón, ácido acetilsalicílico, no le den otra cosa. Segundo escalón, opioides débiles como codeína. Tercer escalón, morfina y derivados morfina. Cuarto escalón, técnicas intervencionistas. Esto no tiene ninguna razón de ser. Lo que hay que hacer con el paciente oncológico es aliviarles, es darle mejor calidad de vida. No se trata de estar michando, no, le está doliendo porque tiene cáncer, le está doliendo, pues claro que le va a doler. Y entonces le vamos a dar una aspirina, no pues. Calmemos el dolor. Eso es un paciente que ya está con dolores, y el cáncer empieza a producir dolor, a provocar dolor cuando se empieza a hacer mucho más grande, cuando empieza a ser invasor, cuando empieza a destruir, cuando da metástasis. No dejemos a ese paciente pues en dolor. Nadie tiene que sufrir. No ha venido nadie a este mundo a sufrir. Por favor, hagámosle un poquito más feliz la vida a los pacientes. Pues empecemos con un opioide. La cosa es calmar el dolor. Y si hay que utilizar otras cosas, se utiliza. Por ejemplo, dentro del manejo del dolor oncológico actualmente, y en Estados Unidos ya hay farmacias especializadas con distintas cepas de tetrahidrocannabinol. O sea que el tetrahidrocannabinol a un paciente de esos, en un año se va a morir, o en dos, que se vuelva fumador de eso, pues ¿cuál es el problema? Finalmente, con eso va a usar menos opioides y va a estar más consciente, feliz y más comunicativo con su familia. Ojo, voy a aclarar esto. No estoy diciendo que el fumar tetrahidrocannabinol sea bueno. No es bueno. Si no necesita una persona, no tiene para qué fumar. Pero estamos hablando de pacientes oncológicos, pacientes terminales. La escalera analgésica, reflexiones, ¿no? ¿Qué me he atrevido a hacer? ¿Se debe seguir estrictamente el diseño de la escalera de Lons? Me pregunto. La intensidad del dolor no requiere de escala, sino de la referencia verbal del paciente. Sí, señor. ¿Qué dice el paciente? Bueno, si le duele, pues démosle. A eso hemos venido. Para eso hemos estudiado medicina. Para aliviar el dolor. Es el primer precepto. La obligación del médico es aliviar el dolor. ¿Será que llegó la hora de prescindir de escalas? Sí, señor. No podemos estar con escalas y macanas ahí y el paciente sufriendo y llorando por el dolor. Bueno, pónganse en la situación. ¿Cómo duele? Un CA, ¿no? La revolución farmacéutica, la múltiple farmacoterapia permiten todavía el uso estricto de conceptos del siglo y milenios pasados. Sí, señor. Siguen con conceptos muy pasados. Y ya se está actualizando, la misma OMS está actualizando. No, vamos conforme a las necesidades del paciente, que será lo mejor. Bien, según la Sociedad Española del Dolor del 2014, Sociedad Española del Dolor, SED, ellos dicen esto, ¿no? Ha llegado el momento de adecuar el tipo de fármaco que necesita cada paciente. No es escalera. La intensidad y la etiología del dolor deben ser los marcadores del fármaco utilizable. Muy intenso. Entonces, utilizamos la escala análoga visual para el dolor. Y entonces del 1 al 10 les decimos, ¿cómo es un dolor? Si es 5, si es 9, bueno, si es 9, pues démosle un opiáceo. Si es 1, 2, pues utilizamos pues un analgésico antiinflamatorio. Analgésico antiinflamatorio. Oye, debería aplicarse el concepto de ascensor analgésico. Ellos ya en el 2014 decían, ya vamos, ya. No estemos con que den estito nomás, que no estén en el peldaño ni siquiera segundo. No. Aplicamos el concepto de ascensor analgésico. Aliviemos el dolor. En el dolor oncológico, si es necesario, hay que saltar los escalones que se titulan, ellos le han dado el nombre así, del medioevo. Y no es que el evo esté partido, aunque está partido. Bien, entonces el fentanilo, que es lo que más se utiliza, hay que saberlo utilizar, ¿no? Cuidado, porque los errores por no saber manejar fármacos ocasionan la muerte de muchos pacientes. Entonces, Vistaquido, 589, dos grupos,
Hicieron estos 589 pacientes, los dividieron en dos grupos, unos recibiendo AINES y otros el fentanilo transdérmico, y los resultados fueron superioridad con el fentanilo, obviamente, ¿no? El fentanilo es 80 veces más potente que la morfina. Banes, Seventer y Escudero, con 131 pacientes y otros, de la revisión de la Sociedad Española del Dolor, también encontraron resultados muy similares a este estudio del fentanilo transdérmico. En nuestro medio jamás digo el fentanilo transdérmico. Analgesia postoperatoria, tenemos, esto es lo que hacíamos, esta es la experiencia de la unidad de terapia intensiva que yo he manejado por más de 20 años en el hospital, 22 años prácticamente, o 23, es el fentanil por infusión continua subcutánea. No voy a entrar en detalles porque este manejo lo aprendí pues precisamente allá en el Reino Unido. Y es un manejo que jamás va a ocasionar una apnea, porque es una infusión, no estoy diciendo infusión endovenosa, es infusión continua subcutánea con bomba de infusión. Entonces, la dosis es de titración. ¿Qué es titration? ¿Qué es la dosis de titración? Es la mejor dosis para cada paciente. O sea, no hay una dosis, sino cada paciente tiene que tener su dosis. De eso se trata. ¿Estamos? Entonces, la dosis de titración que se utiliza mucho, titration, que se utiliza mucho en Europa. Bien. Nosotros lo utilizamos con gran éxito en casos de dolor severo, como en los casos de pancreatitis aguda. Ese dolor, por Dios, el dolor de los dolores. En cirugías mayores, de French, en casos de cirugía ortopédica, traumatismos politraumatizados, ¿no? Y sabíamos ajustar bien la dosis, ¿no? Eso dejé como escuela, no sé si seguirán haciéndolo, espero que no, porque hay que saber manejar el fentanil. Y dependiendo de la dosis, podríamos utilizar como sedante. Es más, la sedación más bonita, más suavita y protectora del sistema cardíaco, para que no haya heridas, con el fentanil. Funciona muy bien. Y en las terapias actuales, al 2020, ¿qué están haciendo los dolorólogos? O algólogos también se llama, porque algología significa estudio del dolor. Bien, pero a decirles algólogos, estudiosos de algo, es mejor decirles nomás dolorólogos. Bien, entonces tenemos la simpatectomía química cérvico-torácica, la cirugía endoscópica en los dolores lumbares, la vertebroplastía percutánea, una maravilla en algunos casos de dolores intratables de espalda, neuroestimulación espinal, la radiofrecuencia pulsada y las cirugías intervencionistas por CT scan, ¿no? Aquí los imaginólogos intervencionistas se mandan la parte. Muy bien. En cuanto a las bases moleculares de la terapia ontálgica, ¿qué dice el budismo zen? Y esto está en relación a que podemos controlar el dolor. Pero para controlar el dolor hay que meditar. Y para empezar a meditar hay que empezar a saber respirar. Y para saber respirar hay que hacer prana yoga. Si se hace prana yoga, luego se puede ir avanzando y se puede ir manejando el cerebro a nuestra voluntad. Primera noble verdad es el budismo zen, dice que el sufrimiento y el dolor existen. Esa es una gran verdad. Segunda noble verdad, la causa del dolor es la posesión y la búsqueda del placer. Y la tercera noble verdad, el sufrimiento y el dolor se extinguen mediante el no apego. Y en la cuarta noble verdad, obviamente es cierta, si no tienes apegos, te vas a autoiluminar. Esto seguro no les gusta mucho a gente pero el budismo no es una religión teísta ni ateísta, no, es un concepto de autoiluminación, lo que hizo también Cristo. La cultura védica, la Vedanta de los hinduistas en la India, dice, el dolor es un estado mental. Estoy hablando de libros, estábamos hablando del Mahabharata y de libros de los Upanishads, ¿no? Que tienen más de 40.000 años antes de Cristo. Hoy en día sabemos, ellos mismos dicen que el dolor es controlado por la mente. Pues por la mente puede ser controlado porque el cerebro humano, la fábrica más grande de morfina endógena y todos sus derivados. Sí, señores, en el cerebro humano se van a encontrar muchos derivados, hasta DMT. Y ahí vamos a dejar la charla porque luego pueden tergiversarla.